acostado en un pesebre, muy hermoso como el cielo y el amanecer del sol. En sus ojos centelleaba la alegría y sus manos jugueteaban con amor. Ese niño reflejaba la ternura y compasión. Ese niño vino al mundo a mostrar un camino mejor. Nos encontramos con el licenciado Raúl Gamboa Sánchez. Él es profesor, director, fundador del Colegio John A. McCain, muy conocido en el distrito de Puente Piedra, a quien hemos invitado precisamente por la experiencia que tiene en la educación nacional y también pues por la nueva normalidad que se tiene que afrontar, sobre todo las nuevas generaciones del distrito. Raúl, muchas gracias por estar aquí en contacto en este especial que vamos a tratar sobre la educación precisamente, y queríamos primeramente saber desde el punto de vista del colegio particular, de un colegio particular, ¿cuánto consideras que ha cambiado la visión del maestro hacia sus alumnos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paco, qué gusto. Desde que se inició esta pandemia, efectivamente nos hemos visto impelidos a cambiar, ¿no es cierto? Y a acercarnos a nuestros alumnos de una manera intencional, por supuesto de manera virtual, pero con una manera un poquito ya más, llamémosle, intencional, con una actitud de poder llegar a ellos y de alguna manera despertar en ellos el interés por esta nueva manera de poder realizar este trabajo llamémosle, de enseñanza y de aprendizaje. Ha cambiado definitivamente porque para empezar utilizamos ya otros medios, no estamos netamente utilizando esa energía que se requiere y se tiene en el aula, esa interacción que hay con los estudiantes y que permite que el alumno se sienta motivado, porque es otra motivación, y esa energía que el alumno necesita incluso consumir, no lo hace porque está todo el día con inactividad en casa. Por ello, nosotros nos damos cuenta que es necesario conectar con ellos, es necesario acercarnos a ellos, despertar un interés genuino por los temas que tenemos que tratar y ponernos de acuerdo. Para ello ha sido muy útil que nos conocíamos. En la mayoría nos conocemos y poquito conocíamos las características de los estudiantes, de la mayoría de ellos. Entonces, esto nos facilitó un poquito tener articular ese estilo de enseñanza con esta nueva manera de poder llegar a ellos. El enfrentarse a una nueva realidad fue en la práctica enfrentar las nuevas tecnologías como la internet, el Zoom, el Skype, y muchos profesores no tan jóvenes tuvieron en ello un gran reto. ¿Cómo lo asumieron en su caso? ¿Cómo lo han asumido eso en su caso, en el caso de usted? Sí, por supuesto, es anecdótico, ¿no? Que esto en realidad no nos sentíamos plenamente todavía familiarizados con todas las aplicaciones que ahora sí tenemos que utilizar, ¿no es cierto? No nos sentíamos un poquito, llamémosle, de alguna manera exigidos a poder aplicarlas, pero ahora nos damos cuenta lo esencial que son. Por ejemplo, mira, durante nuestras clases nos facilitó mucho ponernos de acuerdo a través de las indicaciones que dábamos en el WhatsApp. A tal hora estamos entrando a Zoom, o a tal hora en Google Meet, o las evaluaciones van a ser vía, por ejemplo, estos formularios que tenemos en Google Forms, a través de Google Forms, ¿no es cierto? La cual te facilita la calificación, por ejemplo, y te dice, te da datos esenciales.
qué preguntas fueron las que más acertaron, en cuál no acertaron la mayoría, ¿es cierto? Y te da una calificación de todos los estudiantes para esa evaluación. Das un tiempo. Google Forms, genial. Nos sentimos movidos, por ejemplo, a tener que utilizar PDF, a convertir PDF, ¿recuerdas, no es cierto?, a Word cuando tú necesitabas. Entonces, y son aplicaciones geniales que hemos ido, llamémosle, la palabra sería utilizando y aprendiendo a valorarla mejor. Porque la mayoría de profesores, pues, no digamos, no son chicos millennials, ¿no? Así que se habrá tenido que enfrentar a algo que a un reaprendizaje, como hemos hecho todos, y bueno, es cierto. Y es positivo. Sí. Hablemos de los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. ¿La estrategia es la misma en la pedagogía o esta impone deficiencias que son difíciles y hasta imposibles de superar? ¿Cómo fue en su caso? Mira, en el caso nuestro hemos tenido, por ejemplo, algunas características, ¿no? En el nivel inicial, como las profesoras fueron promovidas al siguiente grado, fueron profesoras del año anterior, por ejemplo, las del 2019 ocuparon los grados siguientes en el 2020, estaban un poquito familiarizadas con los estudiantes, con los padres. Entonces, un poquito como que conocían ya el estilo de aprendizaje, y lo que hicieron ellas fue trasladar, ¿no es cierto?, sus, llamémosle, ambientes en casa, con su pizarra, con el logo del colegio, ¿no es cierto?, similar casi a una aula de clase. Entonces, ellas se presentaban, como tú conoces, la institución educativa promueve un poquito la práctica cristiana, ¿no? Entonces, ellas se encargaban de hacer una oración al inicio, tenían unas alabanzas con los niños, y empezaban sus temas. Entonces, para ello, ellas se valieron de aplicaciones que podían interactuar con los niños. Pero, ojo, en realidad el trabajo allí ha sido con los padres. En el nivel de iniciales, directamente con los papás. Los niños no manejan, ¿no es cierto?, todavía las aplicaciones, no podrían entrar por sí solos. Así que fueron los papás inicialmente quienes entendieron, y muchos de ellos valoraron y comprendieron el trabajo del docente, de la profesora. Y te pongo un caso, ¿no? Algunas de ellas, algunos de los padres querían que todos, aún en el nivel primaria o secundaria, nos adecuáramos al estilo del nivel de inicial, ¿no es cierto?, en el que gradualmente, paso a paso, el docente, buenos días niños, hoy vamos a trabajar con la vocal tal, y empezaban a trabajar. Entonces, eso que era gradual fue afianzándose, sus hojas de aplicación todas con un mismo logo, un mismo marco, familiarizándolos. Entonces, es algo que los papás valoraron en este grado. Pero un detalle también, cuando iniciamos, como no teníamos mucha práctica en ello, en ocasiones el tiempo se les iba y estaban enviando aún tareas fuera del horario, ponte que era hasta las 12, y a veces estaban enviando algún trabajo práctico fuera de la hora, y esas observaciones nosotros las tuvimos de algunos padres. O sea, profesor, por favor, director, mire, la Miss tal está enviando tarea fuera del horario y yo ya estoy trabajando en otro lugar a esta hora. Correcto, y eso tuvimos que irlo puliendo, ¿no? Conversando con los docentes, miren, el horario, respetemos el tiempo para que podamos, si ya se nos pasó, mandemos la indicación que se enviará luego para no... Igual los papás también tenían una hora de enviar, llamemos las evidencias del trabajo, a una hora que 6 de la tarde, 8 de la noche, 9, y eso fue el inicio, hasta que nos fuimos acomodando y ya los papás cumplían con sus evidencias en el tiempo que los docentes les iban dando. En el nivel de inicial se trabajó en llamemos 3 bloques, ¿no es cierto? Y terminaba uno, había un intermedio, luego avanzaba en el siguiente y luego otro. Pero además, en el nivel de inicial, se tuvo que adecuar un poquito el programita que había con ellos para que en el día hubieran actividades.
¿no es cierto? Llamémosle que no sea netamente grafomotricidad, que no sea netamente el trabajito del libro, ¿no es cierto? Sino que hubieran actividades, llamémosle acompañadas, tipo talleres. Entonces, eso un poquito que lo fue también, porque acuérdate que el niño de inicial tiene un aprendizaje que no solamente es visual o tal vez solo auditivo, más es activo, ¿no es cierto? Y algunos, claro, entonces en el caso de inicial hubo esta característica. Sin embargo, en inicial de 3 hubo un caso. La Miss que asumió ese grado, por el mes de más o menos julio o agosto, tuvo que asumir otra responsabilidad y nos dijo: yo no voy a poder continuar, tengo esta situación, y tuvimos que hacer un cambio. Pero la Miss que asumió también con mucha experiencia, ojo, era una exalumna de nosotros, y ella conocía un poquito ya la identidad que tenemos, cómo trabajamos. Nos alegró mucho que ella asumió en 3 años y ella culminó muy bien. Entonces, ojo, en el nivel de inicial se requiere un acercamiento, llamémosle, especial con los padres. Y nosotros nos quitamos el sombrero por nuestros papás. Las mamás muy colaboradoras, comprometidas, cercanas. Cualquier situación que se requiere, nos ponemos de acuerdo, se acercan a la institución, conversamos, entendemos las condiciones que hay para poder, de alguna manera, ponernos de acuerdo. Entonces, se trabajó de esta manera mucho, pero con los padres. En el nivel de primaria ya fue más los mismos alumnos con el docente y alumno. Dio más resultados las clases de Zoom. ¿Por qué? Es interesante esto porque lo que usted dice, profesor, es que es muy diferente hablar de jóvenes de secundaria o inclusive primaria, más acordes a esta generación que estábamos hablando, precisamente a la generación de los millennials. Ellos están cercanos a esto, paran con la computadora para arriba y para abajo. Ellos, pero el caso de inicial es diferente. ¿Cómo se supera el hecho que los más pequeñines en casa tienden a distraerse? O por ser más sociales, a compartir juegos con otros niños. ¿Cómo enfrentar ese tema tan difícil, Raúl? Por supuesto. Los niños del nivel de inicial tienen un tiempito de atención más breve, ¿no es cierto? Por lo mucho unos 7, 8 minutos, a lo mucho 10, pero más allá ya no te van a atender, ya no van a, solamente lo que quieres transmitirle, decírselo de tal manera y forma. Entonces, en el nivel de inicial es clave el aprendizaje activo, aprenden haciendo, y allí el trabajo de las profesoras, el desafío fue elaborar sus materiales, despertar el interés de esos niños con materiales que ellas utilizaban para poder desarrollar sus temas. Te digo que los talleres que hacían coloridos, con el ambiente, ¿no es cierto?, con colores adecuados para que los niños pudieran estar atentos. Y ojo, un detalle clave es si un docente logra conectar con un niño con una canción y logra que él la tararee, la cante, la identifica, y luego eso lo va incrementando en otra sesión, y luego otra. Se hace una batería de temas que los familiariza, que a ellos los conecta, el grupo está conectado. Entonces, se va comprendiendo un poquito el sentido de unidad, de pertenencia, y sobre todo está atento el niño y llamémosle, se identifica con el docente, lo siente como parte de él o de ella. Entonces vemos que en el nivel de inicial se ha trabajado de esta manera desde inicial de 3 años, 4 años, y luego inicial de 5 años. Y aunque no parezca, en esos niveles ha sido clave la participación, la comprensión del papá, de la mamá,
de saber a dónde iba el docente, qué es lo que quería hacer. Pero eso por interno lo conversaban los docentes, la profesora, de esta manera voy a empezar esto, voy a hacer esto, a tal momento, ya. Entonces, el padre sabía. Y gracias a Dios que se pudo culminar. Fíjate, qué difícil ese inicial de 3 años, ¿no es cierto? Tú sabes que prácticamente quien hacía el trabajo del docente allí en casa ha sido la madre, el padre. Cuando tú ves las evidencias que ellos envían, mucho ha tenido de disciplina ha tenido el papá o la mamá en este caso. Y agradecemos por ello, ¿no es cierto? Mira, el ministerio este año por el mes más o menos de mayo, junio, donde la pandemia era cerrada y nadie salía a trabajar, no podíamos salir nadie, y ninguno de los padres nos pidió a los colegios privados que rebajáramos nuestra pensión hasta en un 50%. Esa era precisamente la siguiente pregunta que quería hacerle, Raúl, porque muchos padres decían se vieron afectados terriblemente económicamente, a muchos fueron despedidos de sus trabajos, otros tuvieron suspensión perfecta. Claro. ¿Cómo hacer en una época tan difícil, no, el poder sobrevivir, tener que pagar las planillas de los maestros y no pasar por el tremendo dolor de tener que despedir profesores? Eso fue algo terrible. No era como en Estados Unidos han continuado los colegios, han seguido. Por eso, dentro de un detalle, haciendo un paréntesis, en Estados Unidos los que primero van a recibir las vacunas o están recibiendo las vacunas no solamente son el personal de salud, sino los profesores, los maestros, ¿no? Imagínate. ¿Cómo hacer frente a un cierrapuertas total y con una experiencia que no se había podido vivir? ¿Cómo pudo lograrlo, Raúl? ¿Cómo pudimos continuar en el año escolar? No, mira, el detalle es que ya nosotros iniciamos clases, en marzo, ¿no es cierto? El 12 de marzo. El 13 ya se nos comunica que no se puede continuar. ¿Entiendes? Que tenemos que enviar a los alumnos a casa. No se entendía claramente, pero nos dieron la indicación. Ustedes no pueden trabajar, tienen que retornar a los niños. Y recién venían los niños con sus uniformes útiles, todo nuevo, las aulas excelentes para recibirlos. Ese primer día, a las 12 del día ya estábamos diciéndoles: mañana no tenemos labor, estamos suspendiendo. Hicimos un comunicado, pero convocamos a los padres. Y al convocar a los padres, al día siguiente a una reunión general, les indicamos que se está presentando una pandemia, que es un riesgo, que los niños asistan, que por lo menos pensamos que iba a durar 2 semanas o hasta fin de mes, pero luego se alargó totalmente. Pero ya estaban matriculados, ya los teníamos matriculados. Muchos de ellos ya habían, ¿no es cierto?, incluso pagado sus pensiones escolares. Algunos habían pagado anual, ¿no? Entonces ya teníamos el compromiso asumido con ellos. Cuando se nos pide que tengamos ahora una educación virtual, posiblemente sea un mes y luego se iba a ampliar a 2 meses más, y así fue. Entonces nos dimos cuenta que tendríamos que cumplir con nuestro trabajo de manera virtual, por lo que organizamos a los padres en grupos de acuerdo a los grados y les informamos ello. Y los padres, está bien, nosotros el mes de marzo lo que lo trabajamos no lo cobramos. Comprendimos las condiciones de dificultades en las que estábamos todos, y marzo no se cobró, ¿es cierto? No, ningún padre tuvo que pagar marzo. Entonces, a partir de abril se les comunicó: miren, vamos a hacer esto, pero ya el Estado nos había dicho que recortáramos pensiones hasta en un 50%. Y tú sabes que hay instituciones que están cobrando pues 150 soles, 200, 250 soles. La realidad de Puente Piedra, para quienes no conocen, están viendo este video, precisamente es distinta a la de otros distritos. Por ejemplo, por supuesto, Olivos, aquí nomás en Los Olivos, las pensiones se duplican, se triplican, ¿no? Exacto. En cambio, Puente Piedra sigue teniendo las pensiones sumamente bajas. Sumamente bajas. Atendiendo a la necesidad que existe de los propios padres, que la mayoría trabaja, ¿no? Es cierto.
Claro, fíjate que a los papás, al escuchar esta situación, y como tú dices, muchos de ellos en sus trabajos le dieron suspensión perfecta, ¿recuerdas? Claro. Algunos de ellos fueron despedidos de plano, unos perdieron su empleo, y se presentó esa situación. Entonces, tuvimos que comunicarnos con ellos, abrimos una línea de comunicación y conocer las condiciones de cada uno de los que nos comunicaban, cuál es la situación en la que estoy, por tanto necesito que usted me apoye de tal manera. Entonces quedamos, y nosotros en algunos casos sí tuvimos que nuestros costos bajarlos a un 50%, en otros niveles el 40% de lo que teníamos que asumir. Mira, te comunico, normalmente esa decisión lo hace el promotor de un colegio, ¿no es cierto? Porque es el que tiene que cubrir las planillas, el que tiene que ver la conectividad, el uso de la tecnología, los gastos, ¿no es cierto? Las actividades se sustentan en los pagos de pensiones, ¿no? Entonces, es él quien debe decidir y ver las posibilidades. Para ello tuvimos que conversar con los docentes y, como tú mencionaste bien, tuvimos que prescindir por lo menos de 3 docentes, ¿no es cierto? Y el director tuvo que asumir horas, ¿no? Y tuvo que asumir áreas. Es verdad, ¿no es cierto? Estaba copado totalmente en esos momentos. ¿Por qué? Porque era necesario tener que cumplir con las responsabilidades económicas y el docente no trabajaría con el 50% de su mensualidad, ¿no? Claro, porque muchos de ellos el mismo nivel de horas. Y el mismo nivel de horas. El doble esfuerzo pienso yo, porque una cosa es estar en una clase presencial y otra cosa hay que esforzarse de cómo llegar a cada alumno a través de Zoom, a través de la tecnología. Es un trabajo, yo lo considero más complicado. Más aún que también complica al padre, porque el padre tiene que estar presente. Es cierto. No podía salir, sí. No podía salir. ¿Cómo salir de eso? El padre sabe que tiene que estar ahí en la conectividad durante todo ese tiempo, y él sabe si está presente o no, él puede verificar. Entonces, tuvimos que prescindir de algunos docentes, muy a nuestro pesar. Gracias a Dios ellos tienen, algunos de ellos trabajan en el Estado, ¿entienden? ¿No? Tienen turno, por ejemplo, noche. Entonces, al saber que ellos sí tienen una posibilidad económica, ya hay un sueldo fijo allí, tuvimos que conversar con ellos, se presentó esta situación, comprendieron. Gracias a Dios que hemos tenido siempre esas buenas relaciones con ellos y con los docentes, que tuvimos que prescindir. Nos distribuimos las horas internamente, miren, tal hora. Como director tuve que asumir por lo menos 4 áreas, ¿no? Que son de mi especialidad, y las tuve que hacer desde que empezó el trabajo virtual hasta el día de la clausura. Entonces te dan un poco margen para el trabajo administrativo, de gestión, ¿no? Solamente netamente pedagógico. Y tuvimos que hacerlo. En ese tiempo, como tú dices, fue un poco, llamémosle, difícil para nosotros, porque todo docente tiene hijos. Y mis hijos están en la universidad también, ¿no es cierto? Y los hijos de los docentes están en la universidad. Y en la universidad no les van a descontar el 50%. Edelnor nos sigue cobrando el 100%, Sedapal nos sigue cobrando el 100%, la conexión a internet nos siguen cobrando el 100%. Entonces, la medida llamémosle, del ministro Benavides, del expresidente Vizcarra, ¿no? Que en ese tiempo estaban un poquito como generando no sé, yo sentía un enfrentamiento entre los padres de nuestro país contra las instituciones privadas, que entre comillas tenían fines de lucro y para levantarse, ¿no es cierto?, al Perú entero. Y no era así. En realidad, quienes estamos en educación no hemos escogido una profesión utilitaria, sino de alguna manera, en alguna etapa de nuestras vidas, nos atrapó esa vocación, ¿no es cierto?, de enseñar. ¿Recuerdas tú a Rabindranath Tagore? ¿Te acuerdas de este premio Nobel? Que decía: yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y el servicio era alegría. Claro, es que hay una etapa en nuestra vida en la que estamos dormidos. Hay una etapa en la vida en la que todavía no vemos la vida con otros ojos.
Y cuando la vemos y nos damos cuenta de la posibilidad de poder servir y ser útiles desde nuestro lugar, asumimos una profesión, una vocación. Y en mi caso, en el caso de mi esposa, nosotros dos somos docentes. Yo soy egresado de la Facultad de Educación de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, cuadra 10 de la Avenida Brasil, un lugar al cual amo entrañablemente, ¿no es cierto? He pasado excelentes momentos, excelentes docentes. Yo estudié maestría en San Marcos, ¿no es cierto? En mi especialidad, en mi área, que es lengua y literatura. Y esto, ¿por qué? Porque quiero prepararme para servir mejor, para atender mejor, para de alguna manera ser un soporte y una ayuda a esas generaciones que van saliendo de esta institución. Fíjate, Paco, los estudiantes de nuestra escuela, de alguna manera, se sienten parte de una familia, parte de un lugar en el que se les conoce personalmente, se les valora, se les procura levantar la autoestima, comprender, es la realidad. Y esto es una, como tú te das cuenta, es una labor que uno hace por vocación. En Puente Piedra, si te das cuenta, no es una función lucrativa la que estamos realizando aquí. Por cierto, definitivamente Puente Piedra es una guerra de pensiones pequeña, ¿no? No es digamos, con fines de lucro, como quien diría. Pero te enfrentas de todas maneras, Raúl, a la dicotomía o a la presión de que, siendo profesor y siendo tu vocación, como la de muchos profesores, también tienes que entender, y eso tiene que entender la gente, tiene que entenderlo el padre de familia, también no deja de ser empresario, porque tienes que pagar, como tú has dicho, luz, agua, teléfono, internet. SUNAT, claro. Que no te perdona, la SUNAT. No te perdona, no te rebaja 50%. Un poquito, pero tienes que pagarlo. Así tienes que pagar. Entonces, y existe pues una actitud, y tienes mucha razón, que aquí influye mucho el gobierno, en vez de apoyar a las instituciones privadas o apoyar al empresariado, hace que se forme en la idea de la gente un poco de que el empresario es el enemigo, el empresario tiene mucho dinero, entonces puede regalar y regalar y regalar, y eso no es así. Porque la eficiencia de una institución, la eficiencia de una empresa, pues parte también de los ingresos que pueda tener, y esto total y completamente normal. No era mejor, y ahí va directamente nuestra crítica, no era mejor que los directores de los colegios, cada uno, y particularmente viendo cada caso, hablara con cada padre en vez de decir a todos el 50%? Por supuesto, que los padres perfectamente iban a comprender, ¿no es cierto? Cada uno personalmente con su situación, pero sin embargo cuando se da esta indicación de que debe ser así, sí, inicialmente se formaron grupos de padres por aulas, y se acercaron y nos pusimos de acuerdo, y comprendiendo la situación, pero internamente yo sabía que le estaba quitando la posibilidad, al hacer esto, a mis hijos de seguir estudiando. Están en la universidad, ¿entiendes? Yo sabía que al hacer esto, dije, este año mis propósitos van a tener que ser un poquito diferentes ahora. Comprendo, entiendo la situación, conversé con mi esposa, nuestro propósito central tendría que ser cumplir con nuestra responsabilidad, porque están matriculados, cuidarnos de llegar a fin de año con salud. Nuestros hijos, vamos a pedirles que comprendan esta etapa, y gracias a Dios lo comprendieron y han asumido un rol. Ahorita están en un negocio, ¿no es cierto?, familiar, y me alegra ver que tienen capacidades. Mira, son muchachos de derecho, estudiando derecho, ¿entiendes? ¿No? El segundo o tercer año de derecho, pero hay que los ves en otras actividades que les generan economía, y a veces mucha más economía de la que pensaban, pero que se dio por esta circunstancia, y aún en ello también tengo que apoyarles. Y saber de que todo este año 2020, sin querer, tuvimos que decirles, por favor, en este momento nuestra prioridad va a ser cubrir planillas, cubrir servicios, y esto no ven en ocasiones nuestros gobernantes,
porque las decisiones que ellos toman afectan directamente a familias, a personas individuales. Mira, el ministro Benavides debió haberse referido a ciertos sectores, como tú dices, de algunos distritos de nuestro Lima que existen, pero generalizó. Entonces, ante esto, muchos de los padres, tomando a veces esa palabra con derecho, el ministro dice que usted debe cobrar el 50%. Gracias a Dios, la mayoría comprendió que nuestro trabajo nuestro servicio es adecuado y ellos pagaban un precio también adecuado. La mayoría comprendió esta parte, ¿no? Gracias a Dios. Sin embargo, diálogo con los mismos padres, usted se debe haber encontrado con diferentes casos y hablar diferentes casos también, pero en general, ¿cuál ha sido desgraciadamente ya hay que hablar de esto, cuál ha sido el nivel de ausentismo de gente que ya dijo, yo tengo que sacar a mis hijos porque igual es pagar en una institución privada que en una pública, ¿no? Por supuesto. Hay muchos que han salido. ¿Qué hay con respecto a eso? Por supuesto, incluso hubo una campaña, se fomentó el traslado de instituciones privadas a públicas, más o menos con la idea de que le vamos a dar una laptop, ¿viste, no? Sí, claro que sí, era una campaña hasta cierto punto irresponsable. Claro, ¿no es cierto? Fíjate que se licitó y demoró la compra, fíjate, y esa laptop era generalmente para la zona rural, ¿no? Que es donde más se requería, no en la zona urbana. Sin embargo, la zona rural, lo que más había que hacer, la zona rural en aquel entonces era la que menos peligro de contagio tenía, porque había zonas en que muy bien los muchachos pudieron ir presencialmente. No había ninguna necesidad, había cero contagio y todo lo demás. Así que era absurdo, completamente generalizado. Incluso, por último, tal vez semipresencial, ¿no? Claro, pero no, por supuesto, ¿no? 3 veces a la semana, no sé. El hecho es que sí se produjo la solicitud de traslado, sí hubieron, y se nos pidió a nosotros como institución educativa, a todas, que facilitemos los traslados, y fue así, y sí hubo. Yo calculo que en el nivel de inicial, un 25% de niños, generalmente en 3 añitos o 4 añitos, sí solicitaron su traslado. Y le facilitamos el traslado, su código de matrícula que está en el CIAGIE, ¿no es cierto? Claro, ellos nos enviaron su constancia de vacante, inmediatamente claro que con buenos términos, ¿entienden, no? Algunos de ellos, padres, yo el próximo año, profesor, voy a regresar, por esta ocasión me quedé sin empleo, ahí está, comprendemos, está muy bien, gracias por confiar en nosotros, ahí está la documentación y lo enviamos. Generalmente, yo calculo que un 25% en el nivel de inicial, fíjate, ¿no es cierto? En el nivel de primaria quizá yo calculo que será un 15%, y en secundaria no hubo traslados, ¿no? En secundaria los estudiantes, los adolescentes tienen más cercanía con el docente, hay más interacción, entonces no hubo traslados, más bien vinieron alumnos en el nivel de secundaria. Claro, porque empezaron también ustedes a aceptar traslados de otros colegios, ¿no? Por supuesto, claro. Y ante ello, como tú te das cuenta, hay que tener una actitud empresarial y ver de que esta, como empresa, no fracase, ¿no? Hay una frase que dice, hacer empresa en el Perú es una obra de resistencia. Por ello comprendo yo las instituciones amigas que yo conozco, promotores amigos, cómo invadieron de publicidad los traslados. Trasládate al colegio, tal, la pensión. Inimaginable que estas instituciones estén cobrando tan económicamente, pero al ver que en sus instituciones habían habido muchos niños que se trasladaron al Estado, ¿cómo recuperaban ellos a otros niños? Bajando sus pensiones para traslados de otros colegios privados, y así también eso pasaba, ¿no? Yo no sé si era ético, pero en estas circunstancias es difícil, pero era la realidad, ¿no es cierto? Eso sucedió. Estamos en diálogo con el licenciado Raúl Gamboa Sánchez, del Colegio John A. Mackay, hablando un tema de educación, ¿no? En la nueva realidad, en la nueva pandemia, con respecto también a este segundo
a esta segunda ola tremenda, con cepas y todo lo demás, mucho más contagiosa, pero que se vislumbra también una esperanza, Raúl, gracias a Dios, ¿no? De la nueva, Sí, por supuesto. de las vacunas que ya están llegando. Vamos a hacer una pausa muy ligera y regresamos, Raúl, si me permites. Ya, correcto, está bien. Correcto. Ya, Solo amor, ese niño inspiraba. Solo amor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Ya están abiertas las matrículas 2021 en tu colegio John A. Mackey. Amor, disciplina y honra a Dios. Educación virtual verdaderamente cristiana y con valores para toda la vida. Un staff de profesores con experiencia pedagógica responsable hacen la diferencia, porque ellos aman lo que hacen por vocación, uniendo a la familia en torno a una enseñanza de calidad. Inicial, primaria y secundaria 2021. Matrícula al teléfono y WhatsApp 979-819-205. También presencialmente en nuestra institución de siempre, Avenida Buenos Aires, cuadra 11, Puente Piedra. Colegio Mackey. Amor, disciplina y honra a Dios. Se ve muy hermoso como el cielo y el amanecer del sol. En sus ojos centelleaba la alegría y sus manos jugueteaban. Estamos nuevamente aquí en contacto con Raúl Gamboa Sánchez, licenciado, director, fundador del colegio John A. Mackey. Retomando esta última parte, Raúl, para preguntarte, la pregunta pues que se hacen todos los padres ante las matrículas: ¿volverán los chicos a clases presenciales o seguirán siendo virtuales? ¿Qué les ha dicho el Ministerio de Educación? ¿Qué tienen de claro ahora con este nuevo gobierno y todo lo demás? Oficialmente el ministro nos ha comunicado que el año escolar se inicie este 15 de marzo, ¿no? Y durante todo el mes de marzo a abril, oficialmente va a ser virtual. Podría cambiar a partir de abril en adelante. Sin embargo, él considera que virtual va a ser del 15 de marzo al 15 de abril, netamente. Posiblemente de mayo en adelante pueda ser semipresencial. Podría ser semipresencial y dependiendo, como tú dijiste antes, de las regiones. Dependiendo de los lugares donde el COVID, ¿no es cierto?, se ha manejado mejor y podría ser semipresenciales. Mira, Nueva York fue en un momento el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Y las clases en Nueva York hoy, ¿no es cierto?, son semipresenciales, ¿no? O sea, quiere decir que, fíjate, lunes, miércoles y viernes están yendo la mitad del aula. Martes, jueves y sábados asisten la mitad ¿viste? Suponiendo que sea un aula de 30 alumnos. 15 van lunes, miércoles, viernes y 15 van martes, jueves y sábado. Claro. Entonces, no están yendo toda la semana, pero sí están yendo semipresencial. ¿Por qué? Porque hay una fatiga por la pandemia en los estudiantes.
han habido cambios en sus emociones, en su psicología, y el alumno lo está comunicando, lo dice en las redes sociales, lo expresa claramente, y hay que saber escuchar también esa parte, ¿no? Entonces, algunos ya tienen una fatiga y ha habido un impacto psicológico por todo este encierro. Entonces, hay una necesidad de un apoyo socioemocional. Y esto, aunque no lo queramos ver, se suple con la presencia de los amigos, de los compañeros de aula, ¿no es cierto? La interacción con ellos. Entonces, posiblemente a partir de mayo pueda realizarse un periodo semipresencial. Ojalá se pueda ya para esa fecha haber vacunado a la mayor cantidad de nuestra población y podamos volver por lo menos poco a poco a esa, ¿no es cierto?, a esa época de clases de manera presencial. Tú me confirmarás, Raúl, una noticia que recibimos aquí en Contacto con respecto a que el Ministerio de Educación estaba obligando o pidiendo, o no sé, reglamentando sobre todo, que las instituciones particulares cumplieran con los protocolos de seguridad. Ya esto creo que se hizo, y muchos colegios no han pasado ese análisis. Muchos van a tener que cerrar porque no han calificado para hacer clases ni presenciales ni semipresenciales. ¿Cuál es la situación? ¿Hubo esto realmente? ¿Se efectuó? Mira, ¿Cómo sí, es cierto. En esa parte, a mí me parece muy positivo que sí el Estado, a través de la UGEL, que es la Unidad de Gestión Educativa Local, esté monitoreando esa parte. Y eso me parece muy, muy beneficioso y muy bueno, ¿no? Porque, ojo, antes de la pandemia hubo una visita generalizada para observar las condiciones de defensa civil. Me parece muy bueno, ¿no es cierto? Y verla, que las puertas de todas abran hacia afuera, que estén los extintores, que los pasamanos de las escaleras, que las rampas adecuadas para los niños, ¿no es cierto?, con habilidades diferentes, que el cableado eléctrico sea el ideal para que no se generen incendios. Muy bueno, eso me pareció genial. Fíjate, fue antes de la pandemia, fue en el mes entre enero y febrero, visitaron unas instituciones educativas. Yo tuve esa visita también, ¿no es cierto? Y hubieron algunas observaciones que las tuvimos que levantar. Nosotros tenemos pozo a tierra, pues, hace unos años ya, ¿no es cierto? Pero quienes no lo tenían, tuvieron que hacer, claro, porque una descarga eléctrica ya no afecta directamente a un niño, sino que ese fluido se va, ¿no es cierto? Claro, Entonces, eso me pareció muy bueno. Ahora hay un seguimiento de parte de la UGEL en cuanto a los protocolos. Por supuesto, nos están poniendo pautas elevadas para que se forme todo un comité que esté como responsable de todo este cuidado, ¿no es cierto? De todo este protocolo por nivel, por grados, ¿no? Y ojo, también indicando cuánto estás invirtiendo para estos cuidados, cuánto vas a invertir para que esto se pueda realizar. Todo ello te lo están detalladamente comunicando en directivas, ¿no es cierto? Y dando plazos para que uno se adecue. Por supuesto que quien no evidenció que está cumpliendo con los protocolos no va a poder aperturar. Incluso nos dice, si un niño se contagiara de coronavirus, todavía puede seguir operando, aislando a ese niño. Pero si 2 niños se contagian en un nivel, pues, inicial o primario, se cierra el colegio. Se cierra el colegio. Existe esa posibilidad, ¿no? Dios quiera que esta vacuna nos ayude. Si no es en mayo, tal vez sea a partir de julio, agosto, pero este año los estudiantes deberían tener ya regreso. Con los alumnos con los que converso, con muchos de ellos, mira, hay una característica. La presencia del padre en casa ha hecho que potencie el nivel de los estudiantes.
ha mejorado mucho el sentido de responsabilidad, de cumplimiento, de atención. Eso está genial. O sea, gran mérito en el hogar de los padres, el apoyo que han tenido. Y eso nos alegra. Pero también hay alumnos que no tienen papá, que no hay quien esté monitoreándolos o por algún detalle están ocupados trabajando y ellos se les acumula una tarea. No hicieron la tarea hoy, no hicieron la hoja de práctica hoy, no hicieron la hojita de comprobación del aprendizaje, que no es pesada, es una hoja. Entonces se les va acumulando. Y cuando llega y tienen que hacerlo todo junto, ahí ellos, claro. Entonces, pero ellos también nos comparten cómo extraño el colegio, cómo nos gustaría volver a las clases presenciales. Y uno los escucha y es cierto, están en ese momento, ¿no es cierto?, que requieren que los comprendamos. El ser precisamente un colegio particular que tiene tanto acercamiento con sus alumnos ha hecho que muchos nos hagamos esta pregunta, ¿no? ¿Usted cree que esta pandemia, de alguna manera, porque yo he escuchado a muchos profesores y directores que se quejan de algo y se han quejado siempre, que a veces el colegio se transforma en una guardería? O sea, te dejaban el alumno allí y tú te encargas, por fin me liberé tantas horas y te dejaban. Y ustedes siempre se han quejado, ¿no?, que de la poca atención de los padres hacia sus hijos, con respecto a que solamente venían cuando había reunión de padres de familia, y ustedes, dicho sea de paso, tienen escuela de padres, y eso es algo muy positivo. Ya. ¿De qué manera esta pandemia, pues, de alguna manera ha resultado positiva para cambiar la interrelación maestro, padre de familia y alumno? No, esta pandemia tiene el lado positivo justamente de que ha cohesionado un poquito a la familia. No, nos ha permitido eso, ¿no es cierto? Y al papá asumir su rol ahí, que a veces en tiempo regular no lo hacía, ¿no es cierto? Sin embargo, esta vez son los padres quienes están apoyando de una manera comprometida. Ellos están volviendo un poquito a la etapa escolar y ellos son los que de alguna manera están más atentos y preguntando, y esta parte y esto, y cómo lo desarrolla así, está bien acá, por favor puede revisar si estamos haciéndolo bien. Yo te comento que hay papás o mamás que me conversan, me dicen, fíjate, nosotros como institución cristiana tenemos una vez a la semana una reunión grupal, ¿cierto?, con los estudiantes de secundaria, grupal, en la que se inicia con una oración, hay una alabanza y se comparte con ellos un tema, unos minutos, y a partir de ello ya hay un trabajo práctico para hacerlo inicialmente solos, pero esto hizo de que ellos involucraran al papá, a la mamá o al hermano mayor. Entonces, por allí yo recibo algunos comentarios, dicen, por ejemplo, te di un caso. Un tema fue los 10 mandamientos. Mira, algo tan distante a nuestra cultura, ¿no? Los hebreos, los judíos, el pueblo de Israel, que ya vacunó a toda su, ¿no es cierto?, su población, por ejemplo. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Fíjate, o sea, hay una cultura que tiene algo que aportar a la humanidad, que es la fe, ¿cierto? Claro, entonces los judíos eso es lo que aportan al mundo, por supuesto, ¿no? A ese único Dios, claro, ¿no recuerdas? Entonces, siglo XVI llega acá, los españoles nos traen una fe, ¿no es cierto? Pero ¿a quién adorábamos aquí en Perú, en nuestra tierra, nuestros antepasados? Éramos politeístas, ¿recuerdas? Entonces, fíjate, pero este pueblo judío lo que aporta a la sociedad, a la humanidad, es el conocimiento de ese único Dios. Qué bueno. Pero ese Dios tiene su literatura, que es la Biblia, ¿no es cierto? Y ahí está registrado las enseñanzas que para ellos son de valor espiritual, moral, y que son muy útiles si uno las aplica para la familia, para la vida matrimonial, bueno, para la crianza de los hijos. Entonces, con los años uno se va identificando con esa enseñanza porque tiene mucho que aportar. Por lo menos en las ocasiones que tenemos de hacer ese compartir con secundaria y que transmitimos, algunos papás lo van entendiendo, ¿no? Algunos en ocasiones nos ha tocado compartir, por ejemplo, la importancia de la llamémosle la influencia del padre en el hogar, ¿no?
Y ahí en Deuteronomio, por ahí encuentro, mira lo que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos, hablando con ellos en la ciudad y por el campo, cuando te levantes, cuando te acuestes, bueno, y las pondrás como señal en tus puertas. O sea, tanta importancia tiene la palabra, la enseñanza cristiana para la cultura judía, que se le encargó a los padres. Pero fíjate cómo dice: y esta enseñanza estará sobre tu corazón. Ojo, si está primeramente en mi corazón, si yo la he valorado, la he interiorizado, veo que da resultados, yo lo voy a transmitir a mi hijo con una actitud, llamémosle, intencional, de que él aprenda porque sé que da buenos resultados. Entonces, los papás más o menos como que lo han entendido en nuestra institución. Y recuerdo que el día que estábamos hablando sobre los 10 mandamientos, y quedó por allí, pues, ¿no? Cada uno de ellos, y con una breve explicación, ¿no es cierto?, para este tiempo, 2020. Una de las madres me llama y me dice: le agradezco mucho que en el colegio se haya tocado este tema, honra a tu padre y a tu madre, porque este año perdió a su mamá. Y me dijo: no puede creer cómo he comprendido recién la necesidad de visitar a mis padres, de conversar con ellos, que son ancianos, ¿no? El poder demostrarle mi cariño, la gratitud, que no lo pude hacer. Ahora estoy casada, tengo tantos hijos y ya, pero si yo lo hubiera sabido más antes, quizá la vida me hubiera ido mejor, porque hay una promesa, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ese tema, me dijo, lo hemos hecho en familia, me dijo. Ese tema lo hemos conversado con mi esposo, yo, mis hijos, ¿no es cierto? Y hemos llegado a unas conclusiones. Cuando hemos respondido esta hoja al final de los 10 mandamientos, ¿cómo lo aplicaría yo el primero, el segundo? Y así, cuando hemos terminado, sentí que el tema había sido personalmente para mí. Fíjate, el tema es para el alumno, pero el padre a veces lo considera. Porque no es al final la enseñanza del Colegio Mackay, sino es la misma Biblia, ¿no es cierto?, que es tan universal, la que de alguna manera debe tener espacio en nuestra escuela también, ¿no? Que unido eso a la vocación de ser maestro, pues engancha perfectamente. Exacto. Ya para terminar esta entrevista, yo quisiera preguntarle algo, Raúl, claro, a su experiencia. Si usted tuviera al presidente frente a usted y al ministro de Educación, ¿qué les diría o qué les sugeriría para este año 2021? Mira, creo que de alguna manera, como está en una posición de liderazgo y en una posición donde se requiere mucha sabiduría, ¿es cierto?, para poder manejar este hermoso país, ¿no es cierto?, le pediría que considerara también no solamente la ideología, ¿no es cierto?, natural, común, ¿no es cierto?, que tenemos, porque podemos ser de derecha, de izquierda, y cada uno de ellos tiene sus líderes y sus pensadores. Y si nos damos cuenta, hay países que por ideología equivocada están donde están, y sus pobladores están siendo un país tan rico, teniendo que salir, ¿no es cierto?, y desplazarse a diferentes lugares. Entonces, si pudiera conversar, le animaría, le pediría, porque yo lo veo desde mi punto de vista en la educación, le pediría que considerara la enseñanza cristiana en la toma de decisiones, porque la Biblia contiene un registro de líderes, de reyes, que en épocas de crisis, de grandes dificultades, de adversidad o de escasez, han recurrido a Dios. Diferentes, ahí no están los libros históricos, libros de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Samuel contiene toda una, llamémosle, un registro de cómo actuaron esos líderes políticos en sus diferentes situaciones y cómo intervino Dios cuando ellos le permitieron a Dios, porque Dios, creo, es un caballero.
no entra en nosotros y no participa si nosotros no le invitamos. Si no le pedimos, Él sabe lo que tú y yo necesitamos, pero si se lo pedimos, recién lo basta. Por eso es que nos dice, pedid y se os dará. Creo que un poquito de espiritualidad le ha faltado a estos últimos gobernantes. Paco, estuve en Estados Unidos, específicamente en el pueblo de Keystone, donde se encuentra el monte Rushmore, ¿recuerdas? Donde están tallados los rostros de los 4 presidentes, claro. Los 4 presidentes, ¿no? Washington, ¿te acuerdas? Jefferson, Lincoln y Roosevelt. Y todos ellos están, ¿por qué? Porque utilizaron su propia filosofía personal, porque ellos eran de derecha, de izquierda. No, porque ellos consideraron a Dios en sus vidas, Paco. Yo estuve allí en ese museo, incluso de sitio que hay allá abajo, hay un enorme museo, cafetería, librería, ¿no es cierto? Y escucha, 28 metros de granito cada rostro fueron tallados, ¿no? A escala, ¿no es cierto? Y fíjate, cada uno de ellos, si nos damos cuenta, yo tengo un sobrino que trabaja en prensa en Washington, ¿no? Y me dice, tío, ven, me encantaría que vinieras por acá. Y yo quiero conocer este monumento a Lincoln. ¿Recuerdas de Lincoln, no es cierto? Claro. Entonces, y ese obelisco que hay a Washington, allí y que está en la misma línea del Capitolio. Entonces, ¿por qué ellos consideran? Porque esos hombres se dieron cuenta que la Biblia contiene enseñanza para manejar y dirigir a una sociedad mucho mejor. Washington dijo, yo no me atrevería a gobernar este país sin la Biblia. ¿Tú recuerdas a Lincoln cuando estaba por dividirse en los estados del sur y el norte? Era un senador y él se levantó y dice, toma un párrafo de la Biblia y le dice, ninguna casa dividida contra sí mismo permanece, sino que será destruida. ¿Y de dónde toma ese principio? De la Biblia. Claro, que una casa dividida contra sí mismo va a fracasar. Y así estaba ese país. Y él logró que se uniera nuevamente. ¿Te acuerdas que abolió la esclavitud? El gran mérito de Abraham Lincoln, precisamente, luego de la guerra de secesión de los Estados Unidos, claro que sí. Bueno, Raúl, yo quiero agradecerte infinitamente por tu presencia aquí en los micrófonos de contacto para este especial sobre educación. Y claro, ¿cuál sería para tu despedida? ¿Cuál es el mensaje a los padres de tu colegio y también a los nuevos padres? La pregunta es, ¿por qué deberían matricularlos en el colegio John A. McCain? Díganos, claro. Raúl. Gracias, Paco. Fíjate, como padre, en realidad en este tiempo la pandemia nos ha limitado y hemos perdido miles de compatriotas, pero también nos ha acercado como familia y también nos ha movido un poquito a considerar más a Dios. Con humildad, yo te digo como padre, reúno a mis hijos durante un momento, vemos un programa juntos tal vez y me alegra pasar un tiempo con ellos. Como padre, procuro ser un protagonista y darles presencia, escucharlos a veces hasta tarde, conversar cuando me piden algunos consejos, pero sobre todo no por postura, por pose, sino porque quiero transmitirles algo que se va a quedar con ellos para siempre, cuando ya no estemos nosotros, es el conocimiento de Dios. Yo procuro leer mi Biblia y les dije, mire, leí tal párrafo, chicos, me gustaría que ustedes lo lean, tienen su Biblia, subrayenla, correcto. Y cuando hay alguna circunstancia que también nos preocupa, les pido que nos unamos en oración, mi esposa me apoya y nos unimos. Y veo que esta pandemia nos ha permitido unirnos y la fe misma hace que nos podamos proteger. Y creo que los padres somos los líderes, estamos llamados a dirigir esta parte. Dice un sabio pensador, la característica de un reino emana del carácter de un rey. Entonces, yo creo que en los hogares, los padres tenemos que tener una cuota de espiritualidad también. Somos los padres los que tenemos que acercar a nuestros hijos. Paco, acuérdate de lo que dijo Jesús cuando estuvo acá en Juan 3. Mira, Jesús enseñaba, multiplicaba los panes, alimentaba a la multitud, sanaba, procuraba acercar a la gente a Dios. Pero tú recuerdas que en una oportunidad un hombre que podría ser un presidente del Congreso hoy, ¿no es cierto? Porque era presidente del Sanedrín. No, este hombre, ¿qué es lo que dijo?
se acercó a Jesús de noche, quizá por no afectar su posición política, y le pregunta, y le dice: maestro, sabemos que vienes de Dios, porque ninguno podría hacer las obras que tú haces si es que Dios no está con él. ¿Y Jesús qué le respondió? Jesús le dijo, conociendo la intención de él, lo que quería algo para fines políticos, nomás utilizar ese poder que él tenía, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras le estaba diciendo: pero ¿cómo yo puedo nacer de nuevo siendo viejo? ¿Voy a meterme en el vientre de mi madre? No, le dijo: ¿tú eres maestro y no sabes? No, le dijo, yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual, ¿no? El que no nace de agua y de espíritu no puede ver. Pero fíjate esa frase: el que no naciere de nuevo. O sea, uno, nos está diciendo que el nuevo nacimiento es una posibilidad. Dos, el nuevo nacimiento es una necesidad. Dice: el que no naciere de nuevo. O sea, volver a nacer significa estar en la edad en la que uno esté y de pronto tu vida reempieza de alguna manera, ¿no es cierto? Con nuevas expectativas, nuevas metas, un nuevo vocabulario, un nuevo amor por la familia, por los hijos, por la esposa. Cambia tu concepción. En el caso mío, te lo digo personalmente, yo tuve esta experiencia cuando tendría unos 22 o 23 años. Y yo decidí invitar a Dios a mi vida, a mi corazón, y yo sentí que nací de nuevo. A partir de allí, olvídate de las reuniones con los amigos del barrio, los fines de semana, en las esquinas, y compraban su caja de cerveza. Mi vocabulario cambió totalmente, hubo un nuevo amor genuino por mi madre, yo estaba soltero todavía, por mis hermanos, por los amigos, y esto me acercó también a querer conocer más acerca de Dios. Por allí desenvolví una Biblia que mis padres me habían regalado y me interesó, y por allí encuentro un versículo bíblico. Sé lo que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mira ese consejo, qué elevado estándar es el que se le pide a un joven. Y a mí me interesó. Mi padre estaba fuera del país por unos años y yo tuve que agarrarme de algunos consejos de la vida para poder salir adelante. Y uno de ellos, lo recuerdo claramente, era ese: que ninguno nos menosprecie por ser jóvenes, sino más bien seamos ejemplos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Primera de Timoteo 4:12. Entonces, la Biblia está llena de estos conceptos que son muy útiles, pero ¿quiénes acercamos a los hijos a Dios? Somos los padres. En algunos casos, la escuela. Y yo les animaría a los papás ahora en este tiempo de pandemia, es una excelente ocasión para acercarlos a Él. Un día los hijos, que son, como todo adolescente y como todos los jóvenes, somos a veces simples y no vemos la vida como realmente es. Un día vamos a madurar, pero sobre todo un día vamos a nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque un día yo vi a mi padre agarrar su Biblia. Un día yo he visto a mi padre orar de rodillas ahí en su habitación. ¿Qué problemas tendría? Y me llamaba la atención. Pero llegó el momento en el que yo tuve necesidad de ser guiado, aconsejado, tomar esas 3 decisiones importantes que todo hombre toma en la vida. ¿Recuerdas? ¿Qué hago con Dios? ¿A qué dedico mi vida? ¿Qué profesión voy a estudiar? ¿Y con quién comparto mi vida? ¿Con quién me voy a casar? Bueno, esas 3 decisiones que todo el mundo tomamos en un momento determinado de la vida. ¿Qué hago con Dios? ¿Me acerco a Él, lo conozco, escucho su enseñanza o lo ignoro? Pero ya decidí, ¿no? ¿Con quién? ¿Qué profesión voy a tener? ¿Qué vocación tengo para que eso? ¿Qué aprendo con facilidad? ¿Qué es lo que me gustaría enseñar? ¿A qué voy a dedicar mi vida? Y la tercera, ¿con quién voy a compartir mi vida? Porque es bueno que el hombre tenga una compañera, una esposa, alguien con quien formar una familia. Entonces, esas decisiones le vamos a facilitar al hijo tomarlas si es que nosotros les hemos enseñado un poquito a conocer también a Dios. Y esta es la ocasión perfecta. Tenemos tiempo en casa, tenemos YouTube, tenemos allí redes sociales para conectar con, si no podemos ir a una iglesia, escuchar ahí una enseñanza cristiana. Que, ojo, ¿te acuerdas de lo que dice Mateo 4:4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestros adolescentes tienen un alma, tienen un espíritu. No solamente son físico, cuerpo, solamente son mente, intelecto, sino hay un alma.
y esa alma a veces está hambrienta, necesita también llenarse, necesita. Y Jesús lo dice, no son mis palabras, esta enseñanza cristiana produce ese alimento espiritual para el alma. Yo les animaría a los padres, Paco, ahora tu pregunta es esa, les animaría que le den un poquito de énfasis también a la vida espiritual en el hogar, y él va a tomar su lugar, la esposa lo va a respetar más, la esposa lo va a considerar más. Así es. Por algo el colegio John A. Mackey tiene como principio y tiene como eslogan amor, disciplina y honrar a Dios. Y honrar a Dios. Raúl, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes, amigos oyentes, por habernos permitido entrar a sus hogares. Y ya volvemos pronto con un nuevo especial sobre diferentes temas de Puente Piedra y de la vida en común. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. En sus ojos centelleaba la alegría y sus manos jugueteaban con amor. Ese niño reflejaba la ternura y compasión. Ese niño vino al mundo a mostrar un camino mejor. Era un canto de esperanza para el hombre en su dolor. Ese niño inspiraba solo amor. Los instantes ya pasados en esa vida demostraron que era el niño que a la tierra Dios envió. En sus labios se expresaba la ternura que el mundo con anhelo aguardó. Ese niño reflejaba la ternura y compasión. Este noticiero llega gratuitamente a ustedes y seguirá llegando gratis, porque estar bien informado es importante en estos tiempos. Y esto es posible gracias a tu apoyo, que lo puedes hacer yapeando este código QR desde 5 soles, pero debes hacerlo mensualmente. Si tienes un emprendimiento o un negocio, quieres poner un aviso o que te grabemos uno, haznoslo saber al WhatsApp 927-390-436 para hacerte tu Publicherry y puedas llegar a más personas. Porque Puente Piedra debe estar siempre bien informado, tu valioso aporte servirá para que Contacto TV siga siendo siempre libre y gratis. Hábitat de Ancón, un lugar para soñar cerca al mar. Sé parte hoy mismo y gozarás de seguridad, comodidad y un futuro asegurado. Cámaras de seguridad y vigilancia permanentes. Áreas verdes y de recreación para la familia en el lugar con mayor proyección de Lima Norte. Frente al paradero final de Vicusa A, kilómetro 46-800 de la Panamericana Norte. Contáctanos al 917-651-362. No pierdas la oportunidad de vivir en el mejor lugar. Hábitat de Ancón, un lugar para soñar cerca al mar. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Ya están abiertas las matrículas 2021 en tu colegio John A. Mackey. Amor, disciplina y honra a Dios.
educación virtual verdaderamente cristiana y con valores para toda la vida. Un staff de profesores con experiencia pedagógica responsable hacen la diferencia, porque ellos aman lo que hacen por vocación, uniendo a la familia en torno a una enseñanza de calidad. Inicial, primaria y secundaria 2021. Matrícula al teléfono y WhatsApp 979-819-205. También presencialmente en nuestra institución de siempre, Avenida Buenos Aires, cuadra 11, Puente Piedra. Colegio Mackay, amor, disciplina y honra a Dios.